Bienvenidos. Hoy veremos estrellas del rock hechas historias por su propio país. La guerra oculta contra el rock and roll. Verdades o falsedades que solo los muertos sabrán. Comencemos. Personajes como Jimi Hendrix o John Lennon habrían sido víctimas de este plan, conocido como Operación Caos. La muerte de estas personas llenaron de lágrimas los ojos de millones de admiradores en todo el mundo, pero este llanto hubiera sido de rabia de haberse sabido que estos músicos encontraron sus trágicos finales no como consecuencia de imprudencias o accidentes fortuitos, sino un plan perfectamente organizado para poner freno a la contracultura norteamericana. A lo largo de la historia de Estados Unidos, el asesinato político se ha convertido casi en una forma de arte. Los personajes más o menos molestos, víctimas eventuales de actores fanáticos, como en el caso de Lincoln, maníacos homicidas con extraordinaria puntería, como en el caso de Kennedy, o como en el caso de Luther King, cuando no deciden suicidarse de la noche a la mañana, como la pobre Marilyn. Vamos a tratar a aquellos que se relacionan directamente con las operaciones clandestinas que la Agencia Central de Inteligencia y el FBI han mantenido contra determinadas estrellas del rock. En efecto, los mismos mecanismos que en su momento sirvieron para instalar y mantener a las peores dictaduras tercermundistas fueron oportunamente adaptados a la situación doméstica para sujetar a determinados elementos considerados como indeseables. En muchas ocasiones, los blancos de estas acciones tenían constancia de que estaban en el ojo del huracán. De hecho, muchas de las víctimas sufrieron sorprendentes episodios de paranoia antes de sus sospechosas muertes. El periodista danés Henrik Kruger reunió cierto número de información poco conocida sobre el entorno de Nixon dentro del Partido Republicano. Según Kruger, el asesinato se convirtió en un modus operandi bajo el mandato de Nixon. En aquella época, en la Casa Blanca, se constituyó un verdadero escuadrón de la muerte, comandado por el siniestro Howard Hunt, asesor de la CIA que solucionó para el presidente Nixon muchos asuntos complicados. Los métodos de este equipo de matones de lujo eran de lo más variado, pero, dado que el mejor asesinato es aquel que nadie llega a investigar, la sobredosis, los suicidios y los ataques al corazón se convirtieron en los favoritos de su arsenal. El FBI, tradicional guardián del modo de vida norteamericano, decidió poner a trabajar el asunto a lo más ganado de su departamento de operaciones clandestinas, el temido COINTELPRO. Paralelamente, la CIA, aficionada a bautizar sus actuaciones con nombres propios de una película de James Bond, puso en marcha la denominada Operación Caos, cuyo fin era terminar con el movimiento hippie o al menos volverlo inocuo. Las fuerzas vivas de la nación sentían que había que hacer algo contra aquellos jovenzuelos que se dejaban crecer la melena y se negaban a ser inmolados en el infierno asiático. Entre los archivos había un informe dedicado en exclusiva a Jimi Hendrix, un grueso expediente de 89 páginas sobre las andanzas de Jim Morrison y ni más ni menos que 663 sobre Elvis Presley. Este último expediente comienza cuando el propio J. Edgar Hoover plantea la necesidad de hacer algo. Los informes contienen también perlas como la siguiente: me siento en la obligación de poner en su conocimiento que Presley es un peligro definido para la seguridad de los Estados Unidos. Se sospecha que Charles Manson, músico fracasado que supo reorientar su talento hacia el estrellato como gurú de una secta de asesinos en serie.
Bobby Beausoleil, un espécimen de no mucha mejor catadura, y el componente de los Beach Boys, Dennis Wilson, encontrado ahogado en extrañas circunstancias en 1988. Fueron algunos de los conejillos de India empleados en esta operación. Por otro lado, en el Reino Unido las cosas no eran muy diferentes. Allí, el mayor enemigo para la moral y las buenas costumbres eran los Rolling Stones. El grupo fue sometido a un incesante acoso por parte de las autoridades. Pero peor suerte corrió Brian Jones, uno de los miembros más carismáticos de la organización. Fue encontrado en su piscina ahogado el 2 de julio de 1969. 5 meses después del accidente de Jones, la imagen del movimiento hippie quedaba definitivamente por el piso. Cuando un festival de música, celebrado en Altamont, terminó en una batalla campal muy alejada de la filosofía del Flower Power. El acto central del festival, que debía ser el concierto que darían los Stones el 6 de diciembre de 1969. Hubo numerosos disturbios, con heridos y un joven muerto, apuñalado por un motociclista cuando presuntamente alzaba una pistola contra Mick Jagger. Jamás se supo quién era el del cuchillo. Los sicarios de la Operación Caos contaban sus investigaciones por éxito cuando Jimi Hendrix, el exótico y pacifista, el Elvis negro de los 60, se convirtió en uno de sus blancos prioritarios. La versión de la muerte de Hendrix que dibujaron los medios de comunicación se centraba en la consabida sobredosis que tan oportunamente se ha llevado por delante a muchas estrellas del rock. Este es solamente un informe que aporta datos suficientes como para sospechar de un asesinato. Lo más curioso es que los detalles proporcionados por Bannister, médico encargado de la autopsia, no fueron dados a conocer hasta años después de la muerte del artista, fomentando durante ese momento la imagen de Hendrix como la de un drogadicto que murió ahogado en su propio vómito. No obstante, el cuerpo sin vida del líder de los Doors, el cantante y poeta Jim Morrison, fue encontrado por su esposa Pamela Curson en la bañera de su piso en París en las primeras horas de la mañana del 3 de julio de 1971. Durante meses lo habían visto capitular lentamente, vencido por la desesperación en que lo tenían sumido una intensa depresión y una creciente paranoia que lo hacía desconfiar de todo y de todos. El doctor Max Basil puso en el certificado de defunción como causa del deceso muerte natural debido a un paro cardíaco. Sin embargo, una vez más, la prensa achacó la muerte a una presunta sobredosis, cuando era de sobra conocida que Morrison, espantado por la muerte de Janis Joplin, había renegado de las drogas y meditaba seriamente sobre la posibilidad de cambiar de vida. Morrison pudo ser una víctima de la Operación Caos, pero lo más extraño de su caso comienza justo tras el funeral, cuando no tardaron en surgir diversas voces que afirmaban que Morrison estaba realmente vivo. Mientras la Operación Caos seguía su curso, la cantante folk Joan Baez, una de las más activas opositoras a la participación norteamericana en Vietnam, fue el siguiente objetivo de la operación, pero, a diferencia de sus compañeros menos afortunados, tras algunas amenazas, fue rápidamente dejada en paz por los sicarios de los servicios secretos estadounidenses. Tal vez esta diferencia se debería a la intervención de su padre, el científico Albert Baez, implicado en todo tipo de investigación secreta para el gobierno. Otro que tuvo la oportunidad de replantarse su vida fue Bob Dylan, quien decidió abandonar cualquier tipo de activismo político después de un accidente de motocicleta, que estuvo a punto de costarle la vida, y en el caso de John Train cumplió finalmente su misión,
El 9 de abril de 1976, el cadáver de Phil Och fue encontrado ahorcado sin signos que evidenciaran otra cosa que un suicidio. Sal Mineo, actor que alcanzó la fama junto a James Dean con su interpretación de la película Rebelde sin causa, fue apuñalado hasta la muerte el 12 de febrero de 1976. Mineo también había empezado a desarrollar un cierto grado de paranoia, sintiéndose vigilado y perseguido. Es posible que algo similar le sucediera también a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, pero lo que nadie mencionó durante el juicio fue que a los 19 años el joven Chapman había sido huésped de un campamento de entrenamiento que en aquella época mantenía la CIA en Beirut, sin que hasta el momento haya transcedido el tipo de instrucción o adoctrinamiento al que fue sometido el futuro asesino, a un tratamiento psiquiátrico para modificar el comportamiento en el Hospital Castle de Hawái. Dentro de la Operación Caos habría existido un sobreproyecto específico para acabar con Lennon, cuyo nombre en clave era Operación Morsa. En las elecciones de 1972 dieron el poder al PNP y su máximo dirigente, Michel Manley, prometió un régimen de crecimiento económico. Su política, definida como socialismo democrático, y su abierta amistad con el presidente cubano Fidel Castro polarizaron, sin embargo, a la población de forma extrema y alarmaron profundamente a los norteamericanos, que consideraron seriamente la posibilidad de que se produjera una revolución comunista en la isla. Portavoces populares de la oposición al gobierno y líderes indiscutibles del movimiento Rastafari con un enorme peso en la isla fueron Bob Marley y Peter Tosh. Peter Tosh, nacido el 9 de octubre de 1944, hijo de un predicador, trascendió sus humildes orígenes para convertirse, como Bob Marley, en un agitador tremendamente influyente en el pro de los derechos civiles. Este último murió de cáncer, aunque son muchos los que sospechan que esa enfermedad bien pudo ser provocada por agentes extranjeros, ya que había sufrido un atentado con anterioridad. Estos no han sido los últimos casos de muertes poco claras entre músicos de gran popularidad. Los más extraños suicidios de David Hutchins, el líder del grupo Inks, o de Kurt Cobain, alma del grupo Nirvana, y potencialmente una figura de la talla de Morrison o Lennon, nos hace sospechar que la Operación Caos podría gozar en nuestros días de un magnífico estado de salud. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.